Bienvenido. Siguiendo con esta ruta de aprendizaje de Pandas, en este video vamos a conversar sobre las diferentes opciones que Pandas nos ofrece para poder importar archivos y cargarlos a un data frame. Si aún no estás familiarizado con los data frames, no te preocupes, en la etiqueta arriba te dejo un enlace para que puedas ver un video y repasar los conceptos de data frames. Empecemos. De seguro habrás leído o escuchado bastante acerca de lo fácil que es leer casi cualquier tipo de archivo con Pandas. Y esto es así porque Pandas nos ofrece una serie de métodos para conectarnos a múltiples orígenes de datos. Estos orígenes pueden ser archivos TXT, CSV, archivos en Excel, archivos en JSON, bases de datos, entre otros. Si recuerdas el video de introducción a Pandas, recordarás este cuadro. En él representamos todo el proceso de ETL y algunas cuestiones adicionales que podemos realizar con Pandas. Pues bien, en este video nos centraremos en trabajar sobre la fase de la extracción de datos, específicamente para archivos TXT, CSV y Excel. Posteriormente, en próximos videos veremos cómo conectarnos a una base de datos y traer la información de ahí, además de las diferentes fases de este cuadro. Muy bien, algo muy importante a tener en cuenta cuando trabajamos con archivos de manera local es la forma en que podemos acceder a los documentos. Existen dos formas. La primera forma es a través de rutas absolutas, donde siempre comenzamos con una carpeta raíz. Y la segunda forma es a través de rutas relativas, donde debemos indicar de manera relativa dónde se encuentra el archivo que queremos abrir, dependiendo de dónde se encuentra nuestro notebook de trabajo. Yo utilizo Jupyter, pero recuerda que tú puedes utilizar el entorno que te sea más cómodo. Veamos el código. En la primera celda lo que estamos haciendo es importar las librerías con las que vamos a trabajar. Importamos pandas con el alias pd e importamos la librería OS. Esta librería nos va a ayudar a entender mejor lo que te mencionaba antes de las rutas relativas y rutas absolutas. Ejecutamos el código, vemos que no da ningún error y pasamos a lo siguiente. Voy a crear una variable que se llama directorio actual para poder decirle a OS que me diga cuál es la ubicación de este node que estoy ejecutando. Para eso le digo os.getCwd y él me devuelve cuál es la ruta donde está este archivo guardado. Desde la unidad, en este caso desde el disco C, hasta la carpeta final que es 04 importación txt csv excel. Si voy a las carpetas, puedo ver lo mismo. Esta es la ubicación, fíjate acá, ¿dónde está nuestro archivo? Que es importando archivos IPYNB. Esta es la extensión de los nodes de Jupyter, ¿sí? Tenemos una carpeta llamada checkpoints, recursos, el archivo y un archivo en PPT. Entonces, con este método yo puedo visualizar cuál es la ubicación actual. ¿Qué voy a hacer además? Voy a decirle a OS que me pueda listar a través de listdir todo el contenido que tenemos en el directorio actual. Ejecutamos esto y me retorna los mismos archivos. Además me muestra el archivo oculto que es tipo de archivo ppt porque está abierto el archivo en cuestión. ¿Qué hago ahora? Voy a crear dos variables, una que se llama relativa y una que se llama absoluta para poder guardar ahí las rutas de acceso al archivo que yo quiero abrir. Voy a abrir un archivo que se llama mercosur.txt y lo voy a hacer de dos maneras, a través de rutas relativas y a través de rutas absolutas. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando queremos navegar a través de las rutas relativas, lo que hacemos es, nos fijamos dónde está parado nuestro notebook y a partir de ahí tenemos que ir navegando por las diferentes carpetas hasta llegar al archivo que queremos abrir. En este caso, lo que tengo que hacer es ir a la carpeta recursos y acceder al archivo mercosur.txt. Si nos vamos acá, veamos, acá está nuestro notebook, entro a la carpeta recursos y accedo al archivo mercosur.txt. Voy a abrir para que lo vean. Acá tenemos el archivo país, capital, población y algunos datos de cada país. Y si quiero acceder a este archivo, pero de manera absoluta, lo que hago es, me posiciono en el archivo, vengo aquí donde dice copiar ruta de acceso, hago un clic y llevo al portapapeles esa ubicación. Borro lo que tenía antes, pego el contenido del portapapeles y me da la ruta absoluta del archivo en cuestión. Lo que voy a hacer es,
voy a escribir una R adelante para que Python pueda, primero, identificar estas barras como parte del string y no como caracteres de escape. Y si tuviese espacios como tengo acá, como parte del string también y que no me dé ningún error. Entonces, aquí tengo definidas las dos variables para acceder a través de ambas rutas al mismo archivo. Ejecuto, no da ningún error. Y ahora sí voy a través de pandas a abrir los archivos y cargarlos a un data frame, ¿sí? La primera forma de acceder es, cuando quiero abrir archivos en formatos TXT o CSV, yo puedo utilizar el método readCSV que tiene pandas. Para ello, ¿qué hago? pd.readCSV y le voy a decir que me muestre la ayuda que tiene. Ejecuto esto y vemos que esta función tiene muchos parámetros que yo puedo ir definiendo. Si quiero entender a detalle cada uno de ellos, puedo ir mirando una parte de parámetros que hacen cada uno de los parámetros. Los más importantes son el file path o buffer, que sería la ubicación del archivo, el tipo de separador que tiene este archivo, el delimitador y la cabecera. Para estos ejemplos que vamos a ver hoy, solamente vamos a utilizar file path. Entonces, cerramos esto y hacemos lo siguiente. Creo una variable df-rel de data frame relativo y le digo a pandas, vas a acceder y quiero que vayas al método readCSV y toma el parámetro primero con la variable relativa, es decir, ese path o file path va a utilizar con lo que tengo yo declarado en la variable relativa. Ejecuto esto y vemos que no me da ningún error. Imprimo el contenido de dfrel y fíjense, pandas abrió el archivo y lo cargó a un data frame, ¿sí? Entonces ya tengo disponible este archivo en un data frame. Él no abrió el archivo físicamente, no tengo abierto el archivo en mi computadora, sino más bien él por detrás verificó el contenido de ese archivo y lo cargó a un data frame. A partir de ahora lo tengo disponible a través de este nombre. Vamos a ver en próximos videos cómo podemos filtrar, transformar, etc. Entonces, aquí lo abrí de manera relativa. Vamos a probar la misma apertura, o sea, vamos a hacer la apertura del mismo archivo, pero a través de rutas absolutas. Para ello, fíjense, creo la variable de f2-abs, pd readCSV nuevamente y ahora le paso la variable absoluta, haciendo referencia a esta variable que contiene toda la ruta absoluta del archivo. Ejecuto esa línea de código, no me da ningún error. Imprimo el data frame y fíjense, tenemos lo mismo. Identifico las columnas país, capital, población y cada una de las filas. Si yo cargué un archivo CSV, lo que yo hago es utilizo nuevamente el método readCSV y ahora voy a decirle, en vez de usar la variable relativa que hacía referencia a este archivo, le digo, no, mira, ¿sabes qué? Quiero abrir ahora este archivo de acá. En la carpeta recursos busca el archivo que se llama juegos.csv. ¿Cuál es ese? Juegos.csv. Vamos a dejar que abra. Es este archivo. Es un archivo separado por comas. Tenemos la columna rank, name, platform, etc. Y las diferentes filas. Fíjense que acá es una sola columna porque es un archivo CSV, es decir, el contenido está separado por comas, no por columnas en Excel. ¿Está bien? Vamos a abrir esto entonces en nuestro notebook. Para ello le digo, creo la variable juegos, pandas, voy a utilizar tu método readCSV y te voy a pasar esta dirección. Abrime lo que tengas acá, abrime este archivo que está acá. Ejecuto, no da ningún error y fíjense, imprimo juegos y reconoció. Esas comas él interpreta como el separador por defecto y me las separa por columnas a cada una de las comas. Entonces creo la columna rank, named, platform, entre otros. ¿Qué pasa si yo quiero acceder a la misma variable, al mismo archivo, pero en vez de usar la ruta relativa, quiero usar la ruta absoluta? No pasa nada. Le digo, creo la variable juegos2 pd.readCSV
y fíjense, le paso toda la ruta del archivo. No se olviden de poner la R adelante para que estas barritas de acá y los espacios no me dé error y lo reconozca como parte del string que quiero leer. Ejecuto, no me da ningún error, ejecuto y fíjense, tengo el mismo resultado. Muy bien, ¿y cómo hacemos para abrir archivos en Excel? Para abrir archivos en Excel utilizamos otra función, que es la función readExcel. Esta función tiene algunos parámetros parecidos y tiene algunos adicionales. Ejecutando esa línea de código veo la ayuda nuevamente, tengo IO, tengo sheet name, header, names, entre otros. Acá es muy importante tener IO, sería el file path, y sheet name sería la hoja que yo quisiese abrir en caso que tenga más de una hoja. Por defecto va a tener el valor 0, es decir, la hoja inicial. Este archivo, videojuegos XLS, es este archivo de acá. Tiene, fíjense, dos hojas. Por un lado, juegos con estas columnas y por otro lado, consolas con estas columnas. Vamos a abrir el archivo en Python a ver qué sale. Cerramos acá. Y le digo, Python, quiero crear una variable df-xlsx y pandas. Voy a utilizar tu método readExcel. Ok. Voy a utilizar la ruta relativa y le digo, quiero que accedas a recursos y busques el archivo videojuegos XLSX. Acá le pongo la R nuevamente porque tengo un espacio en blanco. Entonces, si no pusiese la R me daría un error. Ejecuto. Esto puedo cerrar mientras. No me da ningún error. Ejecuto la línea de código y ahora puedo verificar el archivo en cuestión. Como yo no le indiqué qué hoja quiero que él abra, fíjense que él reconoció la hoja de juegos, Rank Name Platform, que sería lo que tenemos nosotros en la hoja de juegos. Abrimos acá de nuevo el archivo y tenemos Rank Name Platform. Si yo quiero decirle a Python, quiero que abras el archivo, pero quiero que te vayas a la hoja 2, que se llama consolas, entonces tengo que especificar cómo se llama la hoja que yo quiero abrir. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy sencillo. Venimos, creamos la variable df-xlsx2 y hacemos lo siguiente. readExcel nuevamente uso la ruta relativa y le paso como parámetro 2 sheet name y hago referencia al nombre de esa hoja, que es consolas. Ejecuto esto, no me da error. Y puedo verificar que ahora me abrió la hoja que se llama consola. Si voy al Excel, acá, fíjense, console ID, console name, manufacturer y release year. Es lo mismo que podemos ver acá. Entonces abrió correctamente. En el caso que necesiten abrir un archivo, es mejor dicho, cargar un archivo y cargar solamente n cantidad de filas de un archivo que sea bastante grande, pueden utilizar el parámetro nrows. En este caso voy a abrir el mismo archivo, pero voy a leer solamente las 5 primeras filas. Entonces, creo la variable, llamo a pandas, llamo a readExcel, utilizo la ruta relativa, especifico la hoja y le digo que la cantidad de filas a leer van a ser 5. Ejecuto, no da error. Ejecuto y fíjense, solamente cargué las primeras 5 hojas. ¿Y qué tipo de ruta me conviene a mí usar cuando quiero trabajar con archivos en pandas? Depende mucho de cómo trabaje uno. Yo personalmente utilizo las rutas relativas porque en la estructura de mis archivos siempre acostumbro tener esta estructura. Los notebooks en la carpeta madre o la carpeta raíz y una carpeta que se llame recursos donde yo vaya pegando los archivos que necesite abrir. Muy bien, en próximos videos vamos a trabajar con lectura de datos desde una base de datos para que vean cómo se puede hacer. Y en los próximos videos empezamos a trabajar con filtrado y transformación de los datos. Espero que te haya gustado este video. Por favor, deja un comentario si quieres ver algún tema adicional y comparte esto con tus amigos. Muchas gracias.